Ya está. Bueno, esperemos que ingresen todos mientras yo voy compartiendo la presentación para la práctica del día de hoy. Faltan 6 más y listo. Bueno, ¿dónde está la presentación? Ahí está. Listo. Ahora que ya están todos conectados, vamos a dar inicio con esta práctica, la práctica número 6, que es carga y descarga de condensadores o de capacitores. Ustedes ya conocen lo que es un capacitor, ya saben cómo trabajar en circuitos de puro capacitores o en circuitos con resistencias y capacitores. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es un capacitor para entrar a lo que es este fenómeno de carga y descarga que pueden atravesar estos elementos que son los capacitores. Bueno, en esta práctica vamos a tratar de cumplir estos 4 objetivos. Primeramente vamos a analizar el proceso de carga y descarga de un condensador. Para ello lo que vamos a hacer es armar un circuito RC. Recuerden que el circuito RC es aquel circuito que está formado por componentes, resistencias y condensadores a la vez. Entonces vamos a armar ese tipo de circuito, que tenga una resistencia, que tenga un condensador y vamos a aplicarle energía para ver cómo es ese proceso de carga y descarga que experimenta este elemento. Vamos a determinar y también vamos a graficar esa constante de tiempo en un circuito RC. Vamos a recordar también qué es esa constante de tiempo y qué particularidad tiene en el proceso de carga y descarga de un condensador. Luego vamos a medir la capacitancia de condensadores utilizando la constante de tiempo y por último medir capacitancia de condensadores en forma directa con capacímetros y multímetros. Posiblemente, o bueno, desde ya les adelanto que no vamos a poder medir la capacitancia de condensadores diferentes porque únicamente hemos trabajado en el laboratorio con una sola capacitancia y con esa nomás vamos a trabajar toda la práctica. Obviamente que si estuviéramos en el laboratorio podríamos trabajarla esa. Todo lo que está en este documento, al igual que los anteriores que ya les he compartido, contiene todo lo mismo que aparece en sus guías. Desde objetivos, desde teoría tal vez un poco más resumida, pero contiene exactamente lo mismo. Y lo bueno que en este documento, que se los voy a compartir también, al igual que los anteriores, tiene ejemplos de cómo tienen que procesar ustedes la memoria de cálculo. Hay tigres que me hacen renegar. Desde ayer me preguntaban con qué voltaje, con qué corriente debemos de trabajar y ahí yo les había indicado en el documento. Parece que no leen el documento ustedes. Pero bueno, supongo que ya lo han debido hacer bien, más bien que han preguntado relativamente temprano y les ha debido dar tiempo para que acaben esa parte de los cálculos. Bueno, antes de entrar a analizar lo que es el proceso de carga y descarga de un condensador, vamos a recordar este concepto, el concepto de capacitancia. ¿Qué será capacitancia? Dentro de la materia que estamos llevando, capacitancia se entiende como la capacidad de un conductor para almacenar carga. Y ya vamos a ver más adelante quiénes son esos conductores que almacenan carga. ¿En qué unidad se mide la capacitancia en el sistema internacional? En faradios. Faradios es la unidad en la que se mide una capacitancia, que resulta de la unión o la relación que hay entre Coulomb versus voltaje. Por lo tanto, claro está que para calcular una capacitancia basta conocer el valor de carga almacenada y el potencial que produce esta carga, obviamente. Ahora, si un conductor, o qué es lo que quiere decir este concepto de faradio.
Quiere decir que si un conductor tiene una capacitancia de 1 faradio, la transferencia de 1 coulomb de carga al conductor elevará su potencial en 1 volt. Es por eso que la capacitancia es la relación que hay entre la carga y el potencial. Bueno, hay un concepto aquí que aparece que sirve para entender un poco el comportamiento y el funcionamiento de los capacitores. La rigidez dieléctrica de cierto material es la intensidad del campo eléctrico para el cual el material deja de ser un aislador y se vuelve un conductor. Aquí podemos ver de manera gráfica, esto es un capacitor almacenando en su interior una determinada carga, obviamente debido a la presencia de una diferencia de potencial. Bueno, este es un capacitor que ha sido creado, construido hace mucho tiempo, que es conocido como la botella de Leyden, y tenía más o menos esta particularidad. Era relativamente grande este capacitor para almacenar carga. Hoy en día podemos encontrar capacitores bastante pequeñitos, elementos bastante chiquitos que sirven para almacenar cargas. Ustedes pueden ver, supongo que han debido alguna vez ver el interior de algún electrodoméstico, de una radio, de una televisión. Está formado por circuitos y algunos de esos circuitos están formados por capacitores pequeñitos. O sea, ahora los construyen bastante pequeñitos y son capaces de almacenar grandes cantidades de carga. Entonces, el capacitor, como lo vemos aquí de manera como una imagen, el capacitor también es conocido como condensador. Entonces, podemos hablar de capacitores o condensadores, es lo mismo. Son estos dispositivos que tienen capacitancia, es decir, esa capacidad de almacenar carga, energía eléctrica al interior de él. En un circuito pueden estar asociados en serie, en paralelo o mixto, al igual que las resistencias. Ustedes recordarán que han trabajado para resolver circuitos con capacitancias en serie y en paralelo, antes de entrar a lo que es electrodinámica. ¿Cómo podemos diseñar o cómo se puede construir un capacitor? Fíjense, aquí podemos ver cómo construir de manera práctica un capacitor. Podemos construir, fíjense, capacitores de gran capacitancia, es decir, que almacenen gran cantidad de carga y poco volumen utilizando armaduras, hojas metálicas, separadas por un material dieléctrico, por generalmente un papel parafinado y enrollarlo, tal como se muestra en esta figura. Entonces así podemos construir un capacitor, un elemento para almacenar carga eléctrica. Ahora, recordemos que en lo que es la representación de los capacitores, de manera gráfica en un circuito los podemos ver de esta manera. De esta manera representamos a los capacitores en un circuito. Ahora, vamos a, bueno, más características del capacitor para entrar de llano ya a cómo es el proceso de carga y descarga de este elemento. Como hemos visto en la primera imagen aquí, en esta imagen, este es un capacitor. Sí, un elemento que está formado por dos placas paralelas que conectadas a una diferencia de potencial empiezan a producir cargas y la almacenan dentro, obviamente dentro de sus paredes laterales, al interior de sus paredes. Aquí podemos ver un poco ya idealizado cómo es un capacitor. Como podemos ver, está formado por dos placas que generalmente van a ser dos conductores. Están relativamente cercanos entre sí y transportan cargas de igual magnitud pero opuestas. Y aquí existe un campo eléctrico que da lugar pues al almacenamiento de la carga. Ahora, la capacitancia entre dos conductores que tienen cargas iguales y opuestas es la razón de la magnitud de la carga sobre cualquier conductor y la diferencia de potencial resultante entre dos conductores. Como sabemos, aquí va a haber necesariamente una fuente de energía
¿verdad? Que va a ser la que va a producir estas cargas aquí al interior de estos capacitores. ¿Cómo puedo determinar el valor de esta capacitancia en este capacitor? Dividiendo la carga almacenada entre la diferencia de potencial resultante entre estas dos placas. Ahora sí, vamos a analizar el proceso de carga y descarga de este elemento. El proceso de carga y descarga de un capacitor es bastante particular por el hecho de que no es que el capacitor, cuando uno le conecta obviamente una diferencia de potencial, empieza a aumentar su carga y de ahí es que va almacenando la carga. No es que en un determinado tiempo, listo, alcanza su máxima carga o en un determinado tiempo, listo, se descarga. Se ha determinado y se ha demostrado que la carga de un capacitor o el proceso de carga de un capacitor en función del tiempo crece de manera exponencial. Por lo tanto, el proceso de carga de un capacitor se puede determinar matemáticamente con una ecuación. ¿Por qué? Porque se ha visto, se ha determinado en laboratorio, obviamente, que a medida que vamos aumentando carga a un circuito RC, el capacitor va aumentando su carga, pero no lo hace bruscamente, sino lo hace por un periodo de tiempo y lo bueno es que ese aumento crece de manera exponencial y como les decía, se puede determinar el proceso de carga a través de una expresión matemática. Y esa expresión matemática está aquí. Con esta fórmula, que resulta de un análisis que ahorita ya lo vamos a verificar, esta fórmula, que está demostrada, verificada a través de la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff, recordemos, eso ya lo hemos visto semana pasada. Entonces, utilizando esta fórmula matemática, yo puedo determinar la carga de un condensador en función del tiempo que pasa. Y de igual manera puedo determinar el potencial que va a adquirir el condensador a medida que pasa el tiempo y también la corriente o la intensidad de corriente que va a pasar por el capacitor a medida que pasa el tiempo. Ahora, ¿de dónde sale esta expresión? ¿Cómo yo puedo hacer para determinar la carga del capacitor en función del tiempo? Para ello, vamos a recurrir al siguiente ejemplo. La mayoría de los textos muestran este ejemplo porque es bastante fácil de determinar utilizándolo. Aquí podemos ver un circuito RC porque está formado por una resistencia y una capacitancia. ¿Qué pasa si nosotros, como dice aquí, cerramos el interruptor? Empieza a circular corriente a través de este circuito, como podemos ver aquí, ahí estaba graficado. Como podemos ver aquí. Empieza a circular una corriente. Obviamente esta corriente que va a circular va a ser la misma para la resistencia y la misma para el capacitor porque están conectados en serie. Ahora, ¿cómo puedo determinar la carga que va a ir adquiriendo este condensador una vez que alimentamos con una fuente de energía este circuito? ¿Cómo puedo determinar el proceso de carga o cómo va a ir aumentando la carga en función del tiempo? Para ello, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Recordemos que establecía la segunda ley de Kirchhoff que la sumatoria de los potenciales al interior de una malla tiene que ser igual a cero. La sumatoria de caídas de tensión dentro de una malla cerrada, como este es el caso, tiene que ser igual a cero. ¿Qué caídas de tensión o qué potenciales puedo ver al interior de esta malla?
Listo. Bueno, entonces estábamos viendo de dónde sale esta ecuación que me permite a mí determinar cómo varía la carga de un condensador a medida que pasa el tiempo. Para ello hemos dicho, vamos a analizar este circuito RC y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que las caídas de tensión tienen que ser igual a cero, la sumatoria de todas las caídas de tensión tiene que ser igual a cero. Aquí podemos ver que tengo, obviamente, la tensión debida a la FEM, la tensión debida a la resistencia, que es igual a I por R o R por I, y obviamente la tensión debido a la capacitancia, que es igual a la carga dividido la capacitancia. Entonces, en este circuito RC se tiene que cumplir que la FEM tiene que ser igual a la sumatoria de estas otras dos caídas de tensión. Entonces, por eso están representadas aquí. La FEM menos el potencial de la resistencia menos el potencial del capacitor tiene que ser igual a cero. En donde, acomodando de manera conveniente, sacando como común denominador la capacitancia, esta ecuación que la vemos aquí se convierte en lo siguiente. Fíjense, la FEM por la capacitancia, todo este término ya lo pasamos al otro lado a sumar, multiplicado por la capacitancia y dejamos la carga aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a ir variando aquí en este proceso de carga? ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Lo que va a pasar en realidad en este proceso de carga es lo siguiente. Vamos nosotros a energizar este circuito con un determinado potencial. Por ende, va a empezar a circular corriente alrededor de todo este circuito, hasta un punto en que este capacitor se cargue totalmente. Se carga totalmente y en ese punto la corriente vuelve cero. Se convierte en cero. Cuando se carga totalmente el capacitor, deja de circular corriente en el circuito. Hasta que, obviamente, abramos esto y se empiece a descargar el capacitor. Eso lo vamos a analizar después. Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando en este circuito? A medida que pase el tiempo, la corriente. La corriente va a ir cambiando. Es por eso que podemos expresar la corriente en función, pues, de su fórmula diferencial. ¿Qué era la corriente? La variación de carga en una variación de tiempo. Ahora, esta ecuación se convierte en una ecuación diferencial, para lo cual yo necesito aplicar el cálculo integral para poder resolverla. Entonces, fíjense cómo todo este término que está aquí multiplicando pasa al otro término a dividir. Todo esto que está aquí en este término pasa al otro término a dividir. Y aquí me queda el diferencial de la carga y esto que estaba aquí dividiendo se pasa a multiplicar. Ahora, como les digo, recurrimos al cálculo integral para poder determinar ese valor de carga. Ahora, para resolver esta integral yo necesito determinar entre qué valores voy a calcular, obviamente entre qué valores de tiempo y entre qué valores de carga voy a calcular esta ecuación. Obviamente el tiempo tiene que ser desde un tiempo cero hasta un tiempo t, y la carga desde una carga cero, porque al inicio va a estar totalmente descargado, hasta un valor de carga que va a llegar en un tiempo t. Entonces, resolviendo esta integral, fíjense, aquí sale todo esto que está como es constante, sale fuera de la integral. La integral de diferencial de t es únicamente t, con sus límites desde 0 hasta un tiempo t. ¿Cuál es la fórmula de esta integral? Ustedes saben, hay integrales tipo que están definidas en fórmulas, y si ustedes revisan el formulario de integrales van a encontrar que esta ecuación o esta integral que tiene esta forma tiene este resultado, es decir, la integral de 1 dividido
una constante menos una variable, multiplicado por el diferencial de esa variable, tiene esta forma. Menos logaritmo natural de todo lo que está en el denominador. Obviamente, entre los valores de 0 hasta el valor de la carga Q en el tiempo t. Ahora sí, ya es una ecuación que la puedo seguir desarrollando ya matemáticamente. Aquí aplico el valor de la integral, el valor de los límites, me queda directamente t. Aquí también aplico el valor de los límites a la variable y me queda esto. Seguimos resolviendo matemáticamente. Aquí podemos utilizar las propiedades de los logaritmos y me resulta esto de aquí. Ahora, fíjense que aquí se acomoda de manera conveniente esta ecuación, de tal manera que este término vaya a dividir a este término y también vaya a dividir a este término, que es una propiedad de las fracciones, ¿verdad? Luego, una vez que lo tenemos ahí, fíjense que se aplican las propiedades de los logaritmos naturales. Los logaritmos naturales, recordemos que su base es siempre el número e, el número neperiano e. Por lo tanto, me queda, aplicando ya el caso del logaritmo natural, me queda esta expresión. Fíjense, esto se convierte 1. ¿Y a qué va a ser igual el valor de la FEM inicial multiplicado por la capacitancia? Eso es la carga que va a tener el capacitor. Ahora, este capacitor se va a cargar hasta un punto tal que la diferencia de potencial entre este se iguale a la de la FEM. Es por eso que la FEM multiplicado por ese valor de la capacitancia me va a dar como resultado la carga máxima. Es decir, hasta lo máximo que se va a llegar a cargar el capacitor es hasta que la diferencia de potencial entre él se iguale con la diferencia de potencial o con el valor de la FEM en este caso. Entonces, fíjense que ahora sí ya puedo determinar el valor de esa carga. Acomodo de manera conveniente la fórmula y me queda que la carga entonces había sido igual o está en función del valor de la carga máxima que va a llegar a tener el capacitor multiplicado por este término que vemos aquí. 1 menos el número e elevado a la menos t dividido RC. Fíjense que en este caso yo puedo ver que la carga es una función ahorita del tiempo. Y si en este caso el tiempo está en el exponente de la función, quiere decir entonces que la ecuación es una ecuación exponencial que va a tener esta forma de gráfico. Fíjense, si nosotros representamos de manera gráfica esta fórmula de carga en función del tiempo, nos va, al ser una ecuación exponencial, nos va a resultar una gráfica de esta manera, una curva. Ahora, fíjense que sabiendo que el potencial es igual a la carga dividido la capacitancia, utilizando esta fórmula, puedo determinar, dividiéndola obviamente, como muestra aquí, entre capacitancia y entre capacitancia, voy a determinar una ecuación que me permite a mí calcular cómo varía el potencial en función del tiempo en el proceso de carga de un condensador. Y de igual manera, sabiendo que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, si derivamos esta ecuación respecto del tiempo, vamos a obtener esta otra ecuación que me sirve para determinar cómo varía la corriente en función del tiempo en un proceso de carga de un condensador. De manera resumida, entonces podemos ver, como ya hemos dicho anteriormente, el proceso de carga del condensador no es de un rato para otro, no es que se carga bruscamente, sino que sigue un periodo transitorio y lo hace variando de manera exponencial. Entonces,
existen, como ya hemos visto de qué análisis, estas ecuaciones que me sirven para calcular la carga, el potencial y la corriente de un capacitor en función del tiempo en el proceso de carga del mismo. Entonces, estas son las fórmulas matemáticas que me sirven a mí para representar o para determinar carga, potencial, corriente en función del tiempo. Ahora, fíjense que esta constante RC, que aparece aquí en todas las ecuaciones, es igual a esta constante de tiempo que le han denominado, que la han nombrado como tau. Tau es una constante de tiempo que, fíjense, se calcula multiplicando el valor de la resistencia por la capacidad. Entonces, si en un circuito RC, conociendo el valor de la resistencia de ese circuito y de la capacitancia de ese circuito, yo puedo determinar esta constante de tiempo tau. ¿Pero qué es esa constante de tiempo tau que aparece? Por eso es bastante interesante el comportamiento del proceso de carga y descarga de un condensador. Esta constante de tiempo RC me indica que el tiempo en que un capacitor se carga en un 63% de su carga máxima. Es decir, si yo conozco, como les decía, voy a borrar esto. Como les decía, si yo conozco el valor de una resistencia y el valor de una capacitancia en un circuito RC, multiplicando el valor de esa resistencia por esa capacitancia, yo voy a saber el tiempo que le toma a ese capacitor cargarse un 67% de su carga máxima. Ahora, se ha establecido también experimentalmente que un capacitor se carga al máximo en un tiempo igual a 5 veces esa constante de tiempo tau. Entonces, fíjense como les digo, este proceso es bastante interesante analizarlo, obviamente desde el punto de vista matemático. Entonces, esa constante de tiempo tau, que la puedo determinar conociendo la resistencia y la capacitancia en un circuito RC, me determina, un tiempo en el que el capacitor se carga un 67% de su carga máxima, o de igual manera me sirve para determinar el tiempo en el que el capacitor se va a cargar no se carga en un 100%, en un 99,9% de su máxima carga. Ahora, de igual manera, esta constante de tiempo tau RC está relacionada con el proceso de carga o cómo varía la corriente en un proceso de carga de un capacitor. Hace un momento decíamos, aquí, ¿qué es lo que sucede? Empieza a circular corriente hasta un punto tal que este capacitor llega a cargarse al máximo. Y cuando se carga al máximo, deja de circular corriente en este circuito. Por lo tanto, la corriente en un circuito RC, en un proceso de carga, varía de la siguiente manera gráficamente. Varía desde un valor máximo hasta aproximadamente 0, que es cuando se carga totalmente el capacitor. Y gráficamente, el proceso de carga de un capacitor o cómo varía la corriente en un proceso de carga, gráficamente se la puede representar de la siguiente manera. Y esa constante de tiempo tau me determina a mí el tiempo en el que la corriente disminuye hasta un 37% de su máximo valor. Ya vamos a ver un poquito más de este tiempo tau RC. Entonces, ese es el proceso de carga de un capacitor. ¿Qué pasa? Empieza a circular la corriente hasta que el capacitor se carga al máximo. Y entonces la corriente en el circuito deja de correr y se vuelve 0.
Y estas son las fórmulas que me sirven para determinar carga, potencial y corriente en un capacitor en función del tiempo en un proceso de carga. Ahora, ¿qué pasa en un proceso de descarga? Aquí hay un ejemplo de gráfico de cómo varía la carga de un capacitor y la corriente de un capacitor en función del tiempo. Aquí fíjense, hay una tabla que me muestra que para un tiempo cero, la carga del capacitor es cero, el potencial en el capacitor es cero, y la corriente es la máxima, que digamos, aquí dice 100. No muestra las unidades, porque es un ejemplo, es una tabla referencial, puede ser miliamperes o puede ser amperes. Ahora, fíjense que a medida que pasa el tiempo, en el proceso de carga, la carga del capacitor aumenta, el potencial del capacitor aumenta y la corriente empieza a disminuir. Y aquí, fíjense, puedo ver una tabla que me muestra en datos cómo varía la carga, el potencial y la corriente en un capacitor en un proceso de carga. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en el laboratorio. Vamos a armar un circuito RC, vamos a empezar a energizar ese circuito y a medida que pasa el tiempo vamos a ir determinando cómo varía el potencial en el capacitor, la corriente en el capacitor y la carga en el capacitor. Entonces, ¿cómo vamos o cómo se grafica en este caso? Fíjense, aquí me muestra de manera gráfica para un tiempo cero, la carga es igual a 0. Para un tiempo 0,25, la carga es 22,1. Para un tiempo 0,50, es que te han llamado. Para un tiempo 0,50, la carga varía o la carga aumenta a 39,5. Aquí está. Para 0,50, la carga de 39,5. Para un tiempo de 0,75, la carga y así sucesivamente. Y fíjense que la gráfica de carga de un condensador sale una curva de esta manera. Hasta, obviamente, que la carga llega a su máximo punto. Y pasa lo mismo con el potencial. El potencial también es una gráfica similar a la de la carga del capacitor. El potencial también es una gráfica como esta. Para un valor de 0,25, bueno, muestra aquí los mismos valores. Entonces, fíjense que la gráfica para el proceso de carga de un capacitor, en la carga y el potencial, obviamente van a ir aumentando a medida que pase el tiempo. Pero ¿dónde está mi ratón? Ahí está. Pero la corriente, como vemos aquí, empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo hasta que se aproxima a 0. ¿Se entiende más o menos hasta aquí en qué consiste el proceso de carga de un capacitor? Si tienen alguna duda, consulten. Obviamente que para determinar carga, potencial, corriente en función del tiempo, necesito realizar un análisis matemático, obviamente, porque se ha determinado en un laboratorio que la carga o el proceso de carga es una gráfica exponencial, como se muestra aquí. Si tienen alguna duda, ya saben, consulte. Ahora, aquí podemos ver el proceso de carga de un capacitor y cómo es de manera gráfica esta constante de tiempo tau. Que hemos dicho hace un momento, que esa constante de tiempo me determina el tiempo en el que el capacitor se carga un 63% de su carga máxima. O el potencial del capacitor aumenta un 63% de su máximo potencial. Entonces aquí, en esta gráfica, fíjense, puedo ver claramente un proceso de carga de un capacitor.
Aquí tengo tensión versus tiempo en el proceso de carga y fíjense qué es lo que pasa. Aquí en un tiempo 1 tau, un tiempo tau, el capacitor se carga un 63% de su máxima carga. Para un tiempo 2 tau, el capacitor continúa cargándose ahora de lo que le falta el 63%. Para un tiempo 3 tau se carga de lo que le falta el 63%. Más adelante vamos a ver cómo calcular este tiempo y van a ver que no es tan complejo como parece. Entonces, aquí este gráfico es el mismo que aparece en su guía. Y bueno, es un gráfico bastante interesante porque pasa exactamente lo que se ve. Podemos ver nosotros, y lo vamos a demostrar ahora con esta práctica, que efectivamente en un tiempo tau, el capacitor se carga en un 63% de su máximo potencial y de su máxima carga. Ahora, obviamente es una práctica de laboratorio, no esperemos que nos salgan valores exactos, siempre se cometen errores en laboratorio. Ahora, vamos a ver el proceso de descarga de un capacitor. Aquí, fíjense, puedo ver nuevamente un circuito RC, pero ahora me parece que es este mismo circuito, pero ahora cerramos el switch de esta manera. Es ese mismo circuito, en donde cerramos el switch dejando de lado a la fuente de energía. Si dejamos de lado a la fuente de energía, ¿qué es lo que va a empezar a pasar ahora en este proceso? Fíjese que en el proceso de carga, ¿qué decimos? Bueno, el capacitor se carga hasta un valor Q. Hasta un valor Q. Por lo tanto, ahora este capacitor está cargado. Al estar cargado, almacena también una diferencia de potencial en él. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? A falta de fuente de energía, el capacitor empieza a descargarse. Y obviamente lo va a hacer a través de la resistencia. Y se va a descargar hasta un punto tal en que su carga se vuelva a cero, o hasta un punto tal, quién sabe, en que abramos esto y ya no permitamos que circule más corriente. Ahora, en el proceso de descarga del capacitor, también podemos ver que sigue un proceso a medida que pasa el tiempo, también variante de manera exponencial. Por eso les digo, es bastante interesante lo que es el proceso de carga y descarga de un capacitor. Jóvenes, como queda un minuto de reunión, no me gustaría estar hablando y que se corte la reunión a medida que hablo. Por favor, voy a finalizar esta reunión y nos volvemos a incorporar ahorita, porque ya en esta segunda reunión ya vamos a ver el procedimiento de la práctica. Ahorita, por favor, vuelvan a incorporar.